Y en este contexto de recorte de presupuestos para muchas áreas que involucran la participación del Estado Nacional, vamos a hablar en este caso de la educación universitaria, en particular de la situación de la Universidad de Buenos Aires. Y está Pablo Galeano conectado con nosotros, que nos va a contar justamente sobre lo que está pasando en la UBA. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Rocío? Buen día, ¿cómo te va? Bien, Así es, gracias. bueno, Sí. no, gracias a vos por el contacto. En la Universidad de Buenos Aires particularmente sí ha salido hoy una campaña muy importante para aclarar un poco la situación puntual con respecto al presupuesto. Presupuesto que ha sido congelado en 2024, equiparándolo con el 2023, ignorando o considerando en todo caso un impacto muy negativo si sabemos que la inflación fue el del 270 y tanto por ciento interanual. Entonces, bueno, están operando, digamos, con un presupuesto totalmente atrasado a las universidades y se ha encendido una señal de alarma importante en este sentido. Y es un interesante debate también que desgraciadamente aparece en escena por el peor de los lugares, ¿no? Que justamente el recorte en real, en la práctica, del presupuesto universitario, y viene el debate justamente a plantear la necesidad de la educación y la importancia de la Universidad de Buenos Aires, que es, recordemos, una de las universidades mejor ranqueadas del mundo. Y esto también se pone en peligro, ¿no? La calidad educativa, no solo de la prestación hacia los alumnos, sino también de la imagen de la universidad ante el mundo, porque vos para calificar en esos lugares del ranking necesitas, entre otras cosas, bueno, hacer ciertas tareas que requieren presupuesto para aplicar en esos rankings, para competir. Vos necesitas preparar a los alumnos para que estén en competencias internacionales, en fin, todas las situaciones que fueron llevando a la universidad a ese ranking están también en peligro. Y están en Claro. peligro la universidad en sí y los centros de investigación. Tiene muchos centros de investigación la Universidad de Buenos Aires y lugares donde se prestan servicios, por ejemplo, de salud, también corren peligro en este marco. Bueno, ¿se sabe cómo se va a adaptar, Pablo, justamente a ese presupuesto? Que el dato es bien representativo y que nos dabas. Es el mismo presupuesto que tenían hace un año, que no quiere decir que haya sido muy holgado, pero en una situación económica además mucho más complicada. Exactamente, ya era muy bajo. Vos fijate que en 2023, estoy hablando de datos 2023, ni siquiera con este guadañazo que implica la inflación del 270 y pico por ciento, como bien vos decís, manteniendo el mismo número de 2023. Así todo en 2023, por ejemplo, si nos comparamos con Brasil, Brasil invertía algo así como $15.000 por año por alumno. México invertía algo así como $8.000 por año por alumno. Y en la Argentina en 2023 se invirtieron $1.000 por alumno. Es decir, comparado con Brasil, Es estamos muy poco. 15 veces por debajo, 8 veces por debajo de México. Y después uno se pregunta también por qué Brasil anda bien. Entre otras cosas es por esto, ¿no? ¿Por qué México está mejor que nosotros? Entre otras cosas es por esto. Pasa en los países no solo latinoamericanos, sino en los más Claro. desarrollados. Es estratégico el papel de las Ujú. universidades. Bueno, se habló recientemente, es uno de los temas que vos traes también, qué pasa con la participación de los estudiantes extranjeros. Algunos medios de comunicación habían dado a conocer una especie de tours que vendían, ¿no? Desde países como por ejemplo Colombia, ¿no? Donde se les ofrecía justamente orientarlos en cómo podían venir a Argentina, formarse, como vos decías, además en universidades públicas de muy buena calidad, sin tener que pagar el costo que pagarían en sus países de origen por una formación de las mismas características. Sí, acá afortunadamente tenemos un muy buen sistema de educación, como también en comparación también con otros países vecinos. Ya no me comparo con Brasil, sino otros países quizás latinoamericanos más en similar índice de desarrollo. Tenemos Ujú. mejor salud también, muy gratuita. Esto yo creo que es un diferencial, sobre todo en una situación mundial. Es un tema más político y hasta moral, ¿no?
una situación política mundial donde los países expulsan personas, que haya un país en el mundo que reciba con los brazos abiertos gente que está en peores situaciones, debería ser un ejemplo en el mundo. Lo que a nosotros nos escandaliza, en realidad, cuando pensamos en las migraciones de África hacia Europa, países que cierran sus fronteras para que seres humanos no entren y se terminen muriendo en esa odisea. La verdad que un país es ejemplo, ¿no?, que reciba de esta forma en materia de salud y en materia de educación. Claro está que esto despierta ciertos también discursos xenófobos, pero más allá de lo que puede ser una cuestión ética y moral, si querés te respondo con el Excel, con el frío con la fría hoja Dale. de cálculo. El porcentaje de alumnos extranjeros es ínfimo. Además, este discurso en las universidades públicas y privadas, te diría, porque también hay muchos extranjeros que van a las privadas. De hecho, en la Universidad de Palermo, por ejemplo, que tenía un auspicio importante en la cadena Fox, donde se emitían Los Simpson, a cada rato aparecía el aviso de la Universidad de Palermo, porque eso llegaba a públicos extranjeros. Entonces, los extranjeros venían a buscar la Universidad de Palermo, una universidad privada. Y vos sabés cómo en la jerga le decían a los extranjeros que venían a la Universidad de Palermo, los naranjas, porque era el color de los personajes de Los Simpsons. Esto es un dato como para decirte que no solamente a la universidad pública van los extranjeros. Bueno, pero además sí, a ver, complétanos con ese dato, Pablo. No, la idea es esta, es mostrar también que los números es ínfimo porcentaje, y esta idea de decir estamos pagando todos los argentinos con nuestros impuestos a la educación de los extranjeros que en otros lugares les cobrarían, acá vienen gratis. Los extranjeros también pagan impuestos cuando llegan al país, muchísimos impuestos, porque te pagan los impuestos de los servicios para obviamente tener luz en sus casas, pero alquilan departamentos, consumen, pagan IVA. Hay un montón de actividades que realizan que recalientan la economía bastante fría de por sí. Entonces también ellos con sus impuestos de alguna manera podemos decir que pagan la universidad. Y en las universidades del mundo, en los países más desarrollados, Rocío, se matan porque haya estudiantes extranjeros en sus universidades. Los becan. Está lleno de universidades en Estados Unidos, por ejemplo, que ofrecen becas para que lleguen alumnos o estudiantes de todo el mundo, porque enriquecen al concepto de universidad. Universidad, ya la palabra misma lo dice, habla de universo. Cuanto más encerrado estás en una realidad donde todos los alumnos son de una misma nacionalidad y todo, más pobre es la cultura a la cual podés acceder. O sea, es un valor, lo que se ve en otros países como valor agregado, acá lo vemos también como un problema. Me parece que es un error. Más allá de eso, Pablo, y volviendo al dato que es en definitiva lo que enmarca esto, ¿no? También el tema que traes, que si el porcentaje es menor, que no implica un impacto fuerte en el presupuesto total, en este contexto, ¿no?, donde hablamos de un congelamiento directamente en el presupuesto, tal vez no se debería limitar el acceso, porque no es justamente algo que vaya a inclinar la balanza para uno de los lados, porque estaba, ¿no?, digo, recientemente esta posibilidad de limitar el acceso de los extranjeros a la formación pública. Sí, además realmente, si vos tenés un aula, porque el porcentaje es suponte tenés un aula de 50 chicos, ¿no? Está bien que difieren carreras, hay algunas carreras, qué sé yo, en exactas, en la UBA tenés un poquito más de extranjeros, en Derecho tenés menos, en Económicas también, no tantos, pero más allá de eso, estamos hablando de un número ínfimo, 4% como mucho. Suponete en una aula de 50 personas serían, no sé, 5 o 4 personas. 2. La luz la tenés que prender igual, el asiento es una silla más. ¿Cuál es el gasto? Te sacarán algún libro más de la biblioteca. En realidad por eso digo, desde el análisis frío de lo económico, cómo impactan los extranjeros en el presupuesto, o al revés te lo digo, cómo beneficiaría en el presupuesto el hecho de cobrarle a los extranjeros, realmente absolutamente nada. No te mueve la aguja cobrar un arancel. Aparte, te cuento que en las universidades públicas todo lo que es posgrado se cobra, seas extranjero, seas argentino, se cobra igual. Es decir, que ese porcentaje de extranjeros que vienen a estudiar, ya no al grado, sino al posgrado, pagan la universidad. Entonces, bueno, son temas que quizás hay que tratar con seriedad y con cuidado, desde lo económico para
eliminar estos fantasmas de Ujú. pensar que se soluciona un problema tan grave como el que está ocurriendo y que está expuesto hoy con el tema presupuestario de la universidad, que puede implicar que cierren las universidades en 2 o 3 meses. A ese nivel estamos hablando, porque es Claro. tan grosero el desfasaje del presupuesto que está en peligro serio la educación pública. Esto también responde, o uno podrá preguntarse por qué hace esto el gobierno. Aparte de una razón eh, claramente de números, de decir que no hay plata y en función de eso cerramos el CONICET, cerramos la UBA, cerramos lo que son dejamos de hacer festivales de cine. Hay una convicción, creo, ideológica también